Días a todos, bienvenidos a la sesión número 8 del Arca del Saber. Para quien recién se une con nosotros, les recordamos que es nuestro segundo encuentro dedicado al libro La vida contemplativa de Byung-Chul Han, una obra profunda que nos invita a detenernos, a reconectar con el silencio, con la atención. Nos enseña una nueva forma de estar en el mundo. Am, Voy a comentarle brevemente un poco la las acciones de la fundación, ¿sí? The Wellbeing Planet es una fundación sin fines de lucro, nace con el deseo de crear espacios de educación, sanación y transformación profunda a través del arte, la ecología, la espiritualidad y la ciencia del bienestar. Gracias al aporte voluntario de ustedes, nuestros participantes podemos seguir ofreciendo espacios como estos, como la jornada que va a haber de mañana, el arte del ayuno. El domingo tendremos el segundo encuentro del libro rojo de Jung y muchas otras actividades como investigaciones, actividades pedagógicas, terapéuticas, comunitarias que tenemos en marcha, que pueden conocer en nuestra página web. Si desean acompañar nuestra labor con una donación, pueden hacerlo desde la página o consultarnos directamente. Les damos la bienvenida a este segundo encuentro de este hermoso libro. Los dejo con la doctora. Bienvenida, doctora. Buenos días, Cata. Buenas tardes aquí en Emiratos Árabes. Un poco de decalage llevamos, ¿verdad? Después de este viaje a Japón tan intenso. Y, como no, vamos a hablar, como has dicho, de la vida contemplativa de Byung-Chul Han. Queridos argonautas del Arca de Saber, en la sesión anterior emprendimos juntos el primer tramo de nuestro viaje del libro de la vida contemplativa de este autor coreano que tanto nos gusta en esta casa, Byung-Chul Han. Nos detuvimos con atención en los 3 primeros capítulos, donde el autor y los compañeros nos invitaron a mirar de frente a algunos temas, como por ejemplo el olvido de la contemplación en Occidente. Y quiero subrayar la palabra Occidente porque justo viniendo ahora de Japón, como acabo de aterrizar, pues qué distinto es cuando estás en la lejana Asia, de ver que verdaderamente ellos no han perdido ese hábito de la contemplación en las cosas más mínimas, desde el ritual de contemplar una flor hasta hacerse una taza de té o sentarse a hablar con alguien. Byung-Chul Han nos invitó a ver en los 3 primeros capítulos el olvido moderno de la contemplación, el imperativo de actuar sin descanso, esa voracidad por la acción y el elogio de la inacción como un acto de dignidad profunda. Recordamos que es contemplar, porque ya que este libro se llama La vida contemplativa, pues uno se debería de preguntar qué es para mí la contemplación. Desde mi sentir, contemplar es como rescatar el alma de un torbellino. En este viaje de Japón visitamos un puente, uno de los puentes más largos del mundo de cristal, que se llama el Puente de los Torbellinos, los torbellinos de Naruto. Y uno lo pasa, ¿verdad? Ese cristal y se tumba a ver los torbellinos y ves cómo se junta el mar de Seto con el océano Pacífico y es como si realmente todo se moviera dentro de ti, todas las células, ¿no? Entonces, contemplar es rescatar el alma de ese torbellino de la productividad y ponerte a mirar cómo se unen los mares, por ejemplo, ¿no? Byung-Chul Han nos habla también del no hacer. Y no hacer no significa que no tenga un provecho el no hacer, sino que vaciarse de la vida cotidiana, ese acto de vacío del sí mismo, es una práctica. No es habitar el hacer continuamente, sino entrar en el dominio del ser. Nos propone también el silencio y la renuncia al control, que son claves a la hora de hablar de espacios donde el mundo se revela. Entonces, me subrayo algunas palabras de este libro que está
fuerza, fuerza, fuerza subrayado, al menos el mío, no sé cómo está el vuestro, que es contemplar, no hacer, habitar el ser, el silencio y la renuncia. Esta primera sesión que tuvimos, los 3 primeros capítulos, fue como un acercamiento a la idea de que la contemplación no es hacerse monje, no es una huida de la realidad, sino más bien habitar una forma más plena de presencia. Hoy en esta nueva sesión nos vamos a adentrar en la segunda parte del libro y en esta segunda parte vamos a explorar algunas ideas que tienen más calado. Desde mi punto de vista es como que la primera parte está preparándonos para realmente lanzarnos a la aventura de la segunda, ¿no? Y en la segunda encontramos 4 ideas fundamentales. La primera es que el silencio es la morada del ser. Entonces vamos a hablar mucho de silencio, aunque parezca una paradoja, porque hablar de silencio tendría que callarse, ¿no? Y vamos a hablar del silencio, pero bueno. También nos propone otro punto interesante que es cómo nosotros vivimos la experiencia de lo sagrado, como una resistencia al mundo mercantilizado o también la existencia de lo sagrado lo hemos mercantilizado mediante la espiritualidad, el marketing de la espiritualidad. La tercera cosa que nos propone es cuánto nosotros practicamos la lentitud como una forma de cuidar la vida. Y finalmente, la apertura del ser. Estas 4 ideas que os doy ahí brevemente, pero creo que los que la habéis leído estaréis de acuerdo que son importantes en esta segunda parte del libro, las propongo como una primera pasada, este orden de una hora llena y rica en contenido para reflexionar y entrar en el diálogo. Buenos días, Héctor y Cata, cualquiera de ustedes. ¿Cómo les suenan estas palabras, ¿no? El silencio, la experiencia de lo sagrado, la lentitud, la apertura del ser. ¿Qué les suena? Me ¿Alguno de ustedes? encanta, me encanta la propuesta, ¿no? Que él hace porque como que nos va introduciendo, tomando en cuenta como la sociedad actual en la que estamos, ¿no? Donde todo es producción, rendimiento, estar hiperconectado a las redes todo el tiempo, ¿no? Y como él propone justamente que se puede sostener, ¿no? O sea, y que es necesario sostener esos espacios para empezar a hablar esto de lo que es ser, ¿no? O del ser, ¿no? El hacer, digamos. Y creo que, no recuerdo en qué clase fue, pero bueno, que, que, es, que es probable esto, y usted nos decía, de que se sienta a meditar solamente cuando estamos en el cojín, sino que hay otras actividades que implican la contemplación, ¿no? Esto de detenerse, de poder habitar el tiempo en el que estamos, sea donde estemos, no necesariamente en un cojín, ¿no? Y que eso lo veo necesario para reencontrarnos con el verdadero ser, ¿no? Mm. Sí, exactamente. Decía al inicio de este encuentro que justo acabamos de llegar de Japón y desde luego cuando hablamos de la contemplación en la cultura japonesa, sobre todo porque hemos estado en el Hanami, que es el arte de contemplar cómo florecen los árboles. Fíjate que ya eso en sí mismo es algo que nosotros, ¿cómo se nos ocurriría pedir vacaciones para irnos a ver cómo florecen los árboles, ¿no? Ya nos está hablando de un modo de ser y de habitar en el mundo. En la tradición oriental, y hay que recordar que Byung-Chul Han es oriental, contemplar no es mirar algo pasivamente, sino estar en resonancia con aquello que vemos. Es como tener una relación silenciosa
Y esto me parece muy interesante porque a veces las relaciones están llenas de palabras que no tienen sentido, ¿no? Algunas ideas fundamentales en relación con la cultura oriental y el arte de contemplar. La primera idea que propondría, claro que es para ampliar, porque esto es toda la vida, es el concepto del ma. El ma en la cultura japonesa es el arte del vacío y la pausa. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo meditación o estamos pintando o estamos haciendo un ikebana o estamos haciendo artes marciales, el concepto del ma es tener en cuenta el vacío. Tener en cuenta que la cosa no se compone de llenar todo el espacio de texto o de imágenes o de palabras, sino que este ma es un vacío vivo, es como hacer una pausa y decir, en esto puede surgir algo, ¿no? Por ejemplo, en la arquitectura hay unas islas en Japón donde se han dedicado a bienes culturales. Y uno de los paisajistas más famosos, que es Enzo, lo que construyó fue museos subterráneos. Hizo los museos debajo de la tierra porque no quería tocar el paisaje. Esto sería un ejemplo de cómo podemos contemplar el arte sin tocar el paisaje. Así que los museos son subterráneos y la gente ve el paisaje desde abajo, ¿verdad? También, por ejemplo, en el teatro, en el kabuki, o también en el buto, en la danza o en la ceremonia del té, que también está en Corea, de donde es Byul-Chul Han, lo que hace ese mundo es crear la posibilidad de que lo sagrado surja. En Byul-Chul Han lo sagrado y el ritual es muy importante porque él dice, hay una frase en el libro que me la marqué, dice, sin pausa no hay percepción verdadera y sin vacío no hay aparición de lo sagrado. Entonces, contemplar no sería llenar el espacio de cosas, sino más bien de vaciar. En este viaje que acabamos de concluir, algunas de las compañeras de México me decían, voy a llegar a mi casa y lo voy a tirar todo. O sea, voy a empezar a tirar los muebles y a tirar todo, porque te das cuenta que realmente no necesitas tantas cosas, ¿no? Un segundo concepto importante en la contemplación dentro de las culturas orientales es la belleza de lo efímero, el mono no aguare que se dice en japonés, y es de alguna manera que como todo lo bello es efímero, como por ejemplo las flores o la juventud o las estaciones, no buscar retener las cosas, sino más bien contemplar el hecho de que las cosas desaparecen. Esto para un occidental es tremendo, porque para nosotros sería renunciar a las cosas. Sin embargo, para ellos el hecho de contemplar que las cosas están desapareciendo es el acto de contemplar. Entonces es como despedirse suavemente en una permanencia continua, dirá Byul-Chul Han. La tercera cosa que Byul-Chul Han habla también en todas sus obras es la pérdida de los rituales. Y en Oriente, sobre todo en Japón o en China, en Corea también, encontramos que hechos tan cotidianos como hacerse un té o podar las hojas de los árboles o limpiar la casa o hacer cerámica o, por ejemplo, hacer todos los pliegues, ¿verdad? Los pliegues del papel, la papiroflexia japonesa, por ejemplo, es un gesto que le dan un gran sentido. Las cosas no tienen sentido porque producen un bien económico, sino que es ese gesto que es lento, donde se habita y no se busca hablar, no se busca entretener, sino compartir qué es lo que se crea, por ejemplo, en un origami. En este viaje, cuando estuvimos en Hiroshima,
Los compañeros hicieron muchas pajaritas, ¿verdad? Que es lo que se entrega a Sadako, aquella niña, entre otros, que muere en Hiroshima. Pero ustedes seguro que han hecho un origami alguna vez. Y es el acto más simple, que es doblar una hoja de papel y crear algo de la nada para luego volver a deshacerlo, ¿no? Entonces, la contemplación, ¿qué sería en este libro? ¿Qué sería en la cultura oriental? No es hacer grandes cosas, es contemplar lo más chico, un musgo en la piedra, una hoja en el agua, cómo se bate el té. Entonces, eso es realmente algo que nos acerca a la naturaleza silenciosa de lo sagrado, que Byung-Chul Han le ponga tanto interés. Quisiera darle la palabra a los compañeros Héctor o Natalia que acaban de sumarse. Adelante, por favor. Buenos días, un gustazo estar con ustedes, como siempre. Concha, yo hice varias anotaciones porque es imposible, ¿no? Si tuviera yo el libro en físico, lo hubiera terminado rayando casi completamente. Me ha fascinado. Mira, yo Perfecto. solamente voy a citar una pequeña frase ahorita en este momento que me encantó. Y dice, quien se produce, quien se exhibe, es incapaz de escuchar, de contemplar en una pasividad infantil. Y esto, bueno, lo menciono porque tú has hablado del silencio, de Vishnu Han, cómo nos invita a quedarnos justo así como los niños. Y eso me ha recordado cuando yo era pequeñito, en el que me quedaba observando una oruga y trataba de ver por abajo cuál era su mecanismo que la empujaba hacia adelante. Y luego me fascinaba ver cómo se comía la hoja en línea, de un lado hacia otro. Y yo no sabía, por supuesto, que eso era contemplar, ¿no? Y recordaba también a Facundo Cabral, que en uno de sus poemas hablaba, bueno, sí, no siempre cantaba, también hablaba mucho, y hablaba de esto, ¿no? Del niño que contempla el caminar de las hormigas. Y Byung-Chul Han me ha hecho recordar muchísimo mi infancia, al grado que casi de pronto se me llenaban mis ojitos de lágrimas. Y fue grandioso leerlo. Fue, lo leí en 2 o 3 días, la verdad, a pesar de mi trabajo y mis actividades. Me gustó mucho, Concha, muchísimas gracias, porque me recordó también a Fabrizio, me recordó la primera vez que estuvimos en los lagos, cuando salimos, y tú debes de recordar que nos pidió que observáramos la hoja. Escojan un punto y observen solo una hoja, no hagan otra cosa más que contemplar. Y también me recordó cuando dijo un comentario, ustedes han aprendido, pero no han comprendido. Y justo después de 5 años empiezo a comprender este camino que inicié contigo. Pero, bueno, ya empecé a comprender. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Me encanta esa frase que nos trae Héctor, ¿no? Quien se exhibe es incapaz de contemplar. Creo que sería una buena reflexión, porque ¿qué quiere decir la exhibición? Es como romper el silencio. Entonces, para Han, que estuvimos hablando ya la semana pasada de cómo él había dejado de exhibirse, ¿no? Cómo había dejado su vida pública y cada vez se le veía menos, él consideraba que justo que estar generando imágenes o generando libros era algo que le rompía su interior. Quien se exhibe, dirá él, se pone a sí mismo como objeto de atención y entonces ocupa el espacio que debería de estar vacío. O sea que lo que estás trayendo es que el exhibicionista no ve al mundo, sino que se ve reflejado en él mismo como una especie de narcisismo, tal y como lo vivimos muchas veces en las redes, ¿no? Y también, Héctor, como amante del arte dramático que eres y de las artes escénicas, decir que la exhibición transforma al ser en espectáculo, o sea que cuando uno
deja al ser y se convierte en un actor, se performa, como diría Judith Butler, la filósofa, pierde la transparencia porque está performando un rol, se está exponiendo en relación de un rol de lo que espera los más de uno, ¿no? Todo lo que se exhibe puede ser venerado, criticado y lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué sería contemplar? Es desaparecerse de la mirada de los otros. Entonces, cuando alguien contempla, no se exhibe, porque desaparece el sí mismo. Y eso me parece como muy interesante a la hora de marcar, ¿no, Héctor? Que la contemplación exige humildad. Hemos visto el fallecimiento del Papa Francisco, un hombre que yo he admirado mucho, ¿no? Más allá de los claroscuros que pueda tener la institución, a él me parece que ha hecho cambios importantes, también como jesuita, que exigía esa humildad en su forma de vivir, ¿no? Y él hablaba mucho del respeto de la tierra y del respeto de las cosas invisibles, incluso de su propia muerte. Dejó muy claro, por ejemplo, en su testamento de vida, hace ya más de 9 meses, cómo quería ser enterrado, de qué manera. Entonces, me parece que esa exhibición, Héctor, no es solo para la vida, también para la muerte, nos puede hacer reflexionar. Natalia, ¿Cómo están? bienvenida. ¿Pudiste leer Gracias. el libro? Leí, voy más o menos por la mitad y a mí me pasó distinto. Me encantó, me fascinó y me parte. Es una mezcla entre que está diciendo cosas que ya estaban ahí, de alguna forma, o sea, como que ya no son nuevas, no sé cómo explicarlo. Es como que le pone palabras a cosas que siento que ya estaban ahí, que ya eran parte de la vida, mi vida o no sé qué. Y a la vez también, algunas cosas no, algunas cosas me hicieron un poco más de ruido que las tengo ahí para, no, no las anoté a las que me hicieron ruido, pero sí. Y a la vez se me hace como lento leerlo, pero un lento placentero, como un lento, bueno, no sé. Pero lo que quería en esto de, yo siento como que esta contemplación e inactividad. No, decías recién que era como el desaparecer a los otros, pero es como un desaparecer a uno mismo más que a los otros, ¿no? En mí hasta ahora, ¿no? Lo que yo siento. No porque no estemos, sino porque somos parte como cualquier otra cosa y no es mirar la oruga, es ser parte, no, no ser la oruga tampoco, sino yo, ¿no? Como lo vivo, sino ser como, estar como en esa comunidad, conexión o qué sé yo qué con esa otra cosa que puede ser la oruga o cualquier otra cosa, ¿no? Eh, y desde ese lugar, recién cuando hablaba Héctor y cuando decían lo de la escena y el teatro, mi cabeza se fue a, siempre trato de encontrar la quinta pata al gato, entonces mi cabeza se fue a cómo sería hacer una obra de teatro desde este desaparecer, no, no como mostrarse y exhibirse, sino como vivirla como parte de una ceremonia del té, por ejemplo, o de mirar la hoja, o sea, porque no creo que haya cosas que sí y cosas que no, sino la forma en que las hacemos o las vivimos o las, no sé, eh, diría intencionamos, Sí, pero ni siquiera, porque ya la intención implica una intención que no, no tendría una parte acá, sino creo que... Me da la sensación de que se podría contemplar mientras se hace una obra de teatro también, participando en ella o estando fuera. Pero bueno, eso se me fue la cabeza ahí, como pregunta, digamos, como ganas de explorarlo. Hermoso el libro, bello, bello, tú te bello. dedicas, qué rico, te dedicas al teatro, ¿te gusta el teatro?
La verdad es que me gusta, pero no me dedico ni forma parte de mi vida habitual ni nada. No, es como, Ujú, porque fue ujú. como teatro, como en realidad cualquier otra vivencia, por así decirlo. O sea, no pensando en qué estoy haciendo, qué hace mi compañero y qué mira el público, sino vivirlo pero bueno, es todo imaginación, ¿no? Porque no soy artista ni del teatro, ni tengo experiencia, ni nada, digamos, pero me llegó ahí, cuando ustedes hablaban, me pregunté eso, pienso que debería poderse, ¿por qué no? Si podemos contemplar en medio de la naturaleza, ¿por qué no vamos a poder contemplar en medio de una obra de teatro? Pero bueno, no Sí, sé. sí, sí. Bueno, yo si me permites voy a hacer un comentario de esto porque para mí el teatro es una de mis pasiones. Héctor, que me conoce ya hace algunos años, sabe que yo lo amo. Y vamos a referenciar que Han, que procede de una cultura, la cultura coreana, pero igual que la japonesa o la china, han sido traducidas dentro de nuestra cultura contemporánea de la mano para mí de dos grandes, voy a hablar de tres. Claro que fijaros qué profundo es Byung-Chul Han, que no hacemos nada más que hablar de los otros hablando de él. Y esto nos habla mucho de cuánto él es contemplativo, cómo para hablar de Han hay que hablar de los otros. Daros cuenta hasta qué punto nos está llevando Byung-Chul Han, ¿no? El primero es Peter Brook, al que yo amo, ¿no? O sea, es como una cosa, en la fundación hemos hecho algunas cosas de teatro, ¿verdad, Catalina? Y claramente cuando teníamos más movilidad, pues Héctor ya sabe, la veracruzana la hemos armado gorda siempre que hemos podido, ¿no? Entonces Peter Brook escribe un libro que lo podemos compartir, Cata, que se llama El espacio vacío, de Empty Space. Y el teatro del espacio vacío, yo tuve la suerte de conocerle hace muchos años, no digo cuántos, así ustedes no saben cuántos años tengo, lo dejo ahí, pero vi el Mahabharata con él, una epopeya india que duraba 9 horas en Occidente. En la India dura 9 días. O sea, imagínense una obra de teatro que dura 9 días, que la gente deja de trabajar durante 9 días, suspende sus actividades y se va a ver el Mahabharata. Y Peter Brook hizo una parte del Mahabharata, el Ramayana. Y el Ramayana es un poema dentro del Mahabharata, que es la epopeya de los Pandavas con los Kauravas, donde él inaugura una manera de presencia donde los actores y los espectadores crean lo que él denomina un campo de la verdad. A Peter Brook le cambió completamente la visión del teatro cuando él entra dentro de esta noción del empty space, que no hay necesidad de adornos espectaculares, entonces ras, cero a la escenografía, que no hay que impactar o seducir al público, cero al vestuario, imagínense de qué estamos hablando, ¿no? Y donde el tiempo se ralentiza. Y es en ese ralentizar del tiempo que el público se pone muy nervioso, ¿no? O sea, yo he visto cosas con Peter Brook tipo, quiero que me devuelvan las entradas, esto no es una obra, esto no es serio, ¿no? Porque te lleva a una resonancia que exige al ego del actor, al ego del director y al ego del público a vaciarse. Aquí no hay ser, aquí no hay instante, aquí no hay nada que pueda emerger, aquí hay vacío. Y dice Peter Brook en una de sus frases más famosas, todo lo que nosotros necesitamos para hacer teatro es un espacio vacío y alguien que lo cruce. ¿No es precioso? Es una maravilla, ¿no? Entonces, una obra de teatro que sería la mínima forma y la máxima presencia. Para muchos actores,
Al final esto parece que va de actores hoy que han estudiado el kabuki, por ejemplo, o el Nyo, el teatro japonés, o la danza Buto, saben que estamos hablando de una poética del movimiento interno. La segunda gran autora y coreógrafa es Pina Bausch, y Pina Bausch lo lleva esto al Theater en Alemania, en el Wuppertal, cuando ella no le pedía a los bailarines que interpretaran emociones. Les decía, no me interesan las emociones. En una época en la escuela nosotros todavía le preguntamos a la gente, no, cuéntame cómo te sientes, lo que importa es que construyas el personaje. Pina dice, no me interesan las emociones, me interesan los gestos. Entonces, esto vale más que una emoción, o esto, ¿no? Y es a través del gesto que surge del interior. Ella busca el minimalismo del gesto y cómo esto se puede encajar en una narración lineal que en realidad es el eco del alma del bailarín. El personaje nunca se cierra, la obra nunca se cierra y atraviesa de nuevo el espacio vacío a través de la danza. La frase más famosa de Pina Bausch, al menos una de mis favoritas, es: no me interesa cómo se mueve la gente, sino lo que mueve a la gente. Pina Bausch. Eso es completamente revolucionario, porque a ella, que había sido una formada en la danza clásica, le interesaba más el temblor de una pestaña o la separación de unas sillas o la espera en un autobús que no una gran narrativa. En la veracruzana que hemos trabajado bastante utilizando esto y además desde aquí pues le rindo homenaje a todo su trabajo, que sé que este año cumplen años, esperaremos soplar las velas juntos de ese buen trabajo que ustedes han hecho en Jalapa y muchos otros bailarines en otros lugares del mundo. Entonces, ya estamos viendo un poco qué pasaría si ese teatro fuera de una forma diferente, ¿no? Y el tercer autor, que también habla del vacío, estamos hablando de Han, pero estamos hablando de otras aledaños, ¿no? Hemos hablado de Peter Brook y de Pina Bausch, es Samuel Beckett. Para mí esos tres autores describen el triángulo perfecto. ¿Qué es lo que hace que Samuel Beckett lleve las obras a la escena? Pueden recordar obras como, por ejemplo, Esperando a Godot, que es una obra maravillosa donde dos personajes están atrapados y se preguntan sobre las existencias de la vida, ¿no? Entonces, Beckett lleva a la desnudez al personaje, no solamente al personaje y al escenario, sino a la desnudez del diálogo. No lo lleva al nihilismo ni al existencialismo que hubiera podido verse previamente, sino que, por ejemplo, en Esperando a Godot, él habla de la sacralidad de la espera, cosa imposible en nuestra sociedad. Nosotros no sabemos esperar, ya queremos todo, ¿no? Entonces él ahí hace una crítica a la imposibilidad nuestra de soportar que no controlamos las cosas que están pasando, ¿no? Hay una conexión muy clara entre Beckett y Byung-Chul Han, la espera como forma de contemplación, porque no hay acción, no hay resolución, no hay épica en ese teatro. Y si habláramos de otras artes, porque tú lo has querido y lo has pedido, podríamos hablar del cine, podríamos hablar de la música también, de la pintura, por ejemplo, autores que se han visto influidos por este vaciamiento. Joan Miró, el pintor catalán que pasó gran tiempo en Japón y en China, su obra claramente es el vacío, ¿no? En ese sentido, Wim Wenders también como directores de cine y seguro, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, mucho de vuestro buen cine tiene claramente esta épica del vaciamiento. Por ejemplo, Nueve Reinas, ¿no? La película argentina que habla justamente de una situación que es muy particular en la Argentina, pero que a la vez se vacía en sí misma de esa situación.
Tendría que volver a ver todo, o ver todo, pues la mayoría de todo lo que has dicho, salvo Nueve Reinas, lo demás no lo conozco. Y Nueve Reinas lo vi hace muchos años, así que tampoco me acuerdo, para volver a verlo con esos ojos, pero qué lindo es poder, ¿cómo sería? Reverlo, recrearlo, re, no sé qué. No sé cuál sería la palabra. Gracias. Gracias a ti, gracias por haber puesto esa reflexión que nos ha dado paso a entrar a recordar a estos autores. Vamos a referenciar los kata y también algunas obras para que se nutra la comunidad. Adelante, Héctor. Seguro que se te ha disparado todas las neuronas con esta conversación. Sí, sí, porque ahora que hablabas de que si podíamos llevarlo a las artes, me gustaría leer también un pedacito esto fue quizás lo que más me fascinó, cuando Han me escribe sobre Walter Benjamin, o Benjamin, Walter alguien de Benjamin. 1900, y dice que él narra la historia de un pintor chino que delante de sus amigos desaparece en su cuadro. Y Qué la maravilla. historia procede de la China y cuenta de un pintor que dejó ver a los amigos su cuadro más reciente. En él mismo estaba representado un parque, una estrecha senda cerca del agua que corría a través de una mancha de árboles y terminaba delante de una pequeña puerta. En el fondo, dice, franqueaba una casita. Cuando los amigos se volvieron al pintor, este ya no estaba en el cuadro, caminando por las estrechas sendas hacia la puerta. Delante de ella, perdón, delante de ella se paró, se volvió, sonrió y desapareció por la puerta entreabierta. Y eso a mí me fascinó porque dije, Dios mío, o sea, esto es, y ahorita hablando, llevándolo a la danza, reflexionaba lo siguiente, ¿qué pasaría si alguien que normalmente están estresados los chicos cuando van a hacer su presentación, ¿qué pasaría si ellos se metieran a la danza, pero a su danza interior? Y desde su danza interior, sintiéndose, percibiendo a ellos mismos, simplemente fluyeran con su música, con sus pasos, y eso les permitiría desaparecer de los espectadores. Y entonces sería lo que tú dijiste, la forma desaparecería para que apareciera una presencia máxima en el vacío interno. Y eso haría que estos chicos, chicas, hicieran la presentación más bella que se pudieran imaginar. Eso me ha llegado también y que algún día me encantaría decírselos. Gracias. Muchas gracias. Qué bonita ese extracto, ¿verdad? Del libro. Decir que las danzas en Oriente y también el arte en general es sagrado de verdad, de verdad. Solamente desde las artes marciales, por ejemplo, hasta la danza exige un mínimo entre 15 y 20 años de estudio. Vemos, por ejemplo, los muchachitos shaolines que desde los 3 años ya exhiben las piernas arriba, las manos, o sea, una capacidad de transformar su cuerpo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del Kathakali en la India, para que un actor se suba al escenario, que el traje solamente ya pesa 50 kilos, más o menos ha tenido que estudiar 20 años. El maquillaje, el movimiento de los ojos, el movimiento de las manos, es una relación con lo sagrado. Y ustedes dirán, en Occidente también. No, en Occidente, lo siento, no, nosotros tomamos el arte como algo competitivo, como algo que hay que llegar al concurso, ganar la subvención, buscar el aplauso, ¿no? La mayor parte de los artistas orientales, hasta hace muy poco, ni siquiera firmaban sus obras. No era importante firmar la obra, lo importante es que la obra estuviera.
Y de hecho, cuando vamos a visitar templos o vemos escritos, los sutras o textos de filosofía, dice, pero ¿esto quién lo dijo? Dijo que lo dijo el maestro, que no sabes quién lo dijo, porque en realidad estamos hablando de que hay un silenciamiento del ego y un espacio sagrado como un camino de resistencia. Nosotros nuestros caminos de resistencia los hacemos desde el grito y desde la exhibición. Por ejemplo, cuando queremos hacer una huelga en el trabajo, salimos a la calle, dejamos de trabajar, todo eso. Un oriental, cuando quiere hacer una huelga, se queda en silencio y produce el doble, el doble. ¿Por qué lo hace? Porque es una pieza de resistencia, porque para ellos producir el doble es cargarse el sí mismo. Entonces estamos hablando realmente de que la contemplación no es solo el silencio, sino quitarnos el ruido de cualquier cosa, como tú dices, desaparecer en la obra, ¿no? Muchas veces, Héctor, nos preguntamos, ¿qué es más importante, la obra o el autor, ¿no? Yo lo he visto mucho en mi trabajo con Picasso, investigando en él, la gente me decía, pero él era esto. ¿Qué entendiste de la obra? ¿Qué crees que es la obra, no? Entonces, el ruido de nuestro propio ego nos impide ver algo esencial, y es que no se puede dar la aparición del ser sin que haya una hospitalidad del alma, sin que haya una presencia más alta. O sea, no puedo recoger al ser estando en el mismo nivel del ego. Tengo que ponerme en otra frecuencia, ¿verdad, Héctor? Sí, 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 Concha, ahorita que hablabas del alma, yo recordaba, y hace unos días estaba leyendo algo sobre, quizás coincidentemente, o quizás me llegó esta energía que estaba generando a través de la reflexión sobre el desaparecer y la importancia que tiene la no presencia. Y decía, bueno, el alma tiene que deconstruir, tiene que desmantelar cuatro conceptos, y los cuatro conceptos, si los recuerdo, eran perder el miedo a desaparecer. Ese era uno. El otro es dejar de anhelar el deseo de impactar. El otro era el ya no, ya no desear, ya no desear que me comprendieran. Recuerdo, ya no desear que me comprendieran. Y el otro era perder el miedo a ser único. Y claro, me quedaba pensando eso, bueno, si realmente uno se concentrara en ello, ¿quién sería? Y me vuelvo a conectar con Hani, con este concepto, es el andar por este mundo sin presencia, pero no desde una presencia desde el nihilismo, no desde la desaparición, sino desde esa no presencia. Es cuando decía este autor, es cuando tú podrías conectarte precisamente, como dice Han, con la naturaleza en unos niveles desconocidos, conectar con el infinito, conectar con el cielo desde el vacío, desde la contemplación pura. Y eso me ha fascinado porque son como palabras que están escritas, claro, y que te llevan a la reflexión, al pensamiento, pero son como pequeñas gotas que explican la meditación. Yo me acuerdo cuando tú nos pedías que escribiéramos la meditación, y yo leía a los maestros y decía, bueno, es que ellos dicen que no hay palabras, y es verdad, no hay palabras, pero cuando empiezo a leer a Han, lo que estoy leyendo ahorita que te digo, claro, sí hay formas, hay maneras sutiles. Y para mí esto es como la meditación con palabras bellísimas, la no presencia, el vacío absoluto, la contemplación pura. Y nuevamente, gracias, Concha. A lo lejos que estás y me acercas tanto a estos conceptos. Gracias. Gracias.
Vamos a avanzar un poquito más en nuestra recta final. Hemos hablado de la primera parte de la segunda mitad del libro, y en la segunda él habla mucho de lo sagrado, es una constante en toda su obra, y de la necesidad de retornar a lo inapropiable. Para Han, nosotros tenemos una obsesión con la posesión y el control de las cosas, ¿no? Él claramente es un autor que critica el capitalismo en el sentido de que las emociones se venden en nuestro mundo, los vínculos se monetizan, queremos ser una oportunidad para el mundo, ¿no? Hasta en los sueños se gestionan y se inducen a otro tipo de sueños, y las imágenes se explotan, un poco en la línea que estabas hablando, Héctor, ¿no? Para Han todo se ha transformado en mercancía. Recordamos que él es bastante hegeliano cuando habla del concepto del amo y el esclavo, y entonces el arte de contemplar es una resistencia. Contemplar no es poseer, no es usar, no es controlar, no es tampoco dejar de poseer ni no poseer, ni no usar ni no usar. Entonces, ¿qué es contemplar? Para él contemplar es guardar aquello de lo que no podemos apropiarnos. Duro, duro para nosotros, ¿no? Entonces la idea central es restaurar ese sentido de lo sagrado que el mundo ordinario tiende a profanarlo. Si alguna vez se fueron a un retiro o se fueron, no sé, 2 días o 3 a caminar en la montaña, verían que necesitaban pocas cosas. Y después cuando vuelven y ven su casa, se preguntan, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo me enredaron para cargar con todo esto? Entonces Han nos recuerda que la existencia no tiene que ver con el deber o con el poder o con el poseer, sino con algo mucho más profundo, que es custodiar lo que no se puede nombrar. Y la tercera parte del libro, la final, él hace un elogio de la lentitud y habla mucho sobre cómo nosotros vivimos nuestro tiempo, porque considera que el tiempo ha sido colonizado por la lógica de la velocidad. No solo corremos, sino que además nos sentimos culpables si no lo hacemos. Si algún día se te ocurre estar aburrido en tu casa sin hacer nada, te preguntas a ti mismo, ¿me estará pasando algo? ¿Tendré que pedir turno en el psicólogo? Los niños no quieren estar aburridos, quieren estar continuamente haciendo cosas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa para Han el tiempo? El tiempo para Han tiene que ver con la lentitud. La lentitud no es procrastinación, no es ineficiencia, es una manera más alta, dirá él, de habitar el momento, porque cuando nosotros vivimos lentamente, por ejemplo, la respiración se hace mucho más profunda y no nos dejamos aplastar por la prisa. Eso nos llevaría de nuevo al inicio, cuando él decía que una de las claves era la meditación y cómo la lentitud hable la banda de frecuencia del tiempo que vivimos. Entonces, en un tiempo ordinario, un segundo es un segundo. En un tiempo extendido, un segundo es como si fuera 64 segundos que se impregnan de este sentido de belleza y de presencia real. Quisiera darles la palabra para entrar en conclusiones de esta segunda parte del libro de Byung-Chul Han, La vida contemplativa. Catalina, Héctor, Natalia, quien quiera de ustedes, por favor. Bueno, yo voy a hablar, que soy la que no terminé de leerlo, pero traigo, si me permiten, yo, así Bueno, como ustedes aman el arte y el teatro, por lo que veo, y las expresiones artísticas y demás, yo amo los masajes. Estudié mucho tiempo, wow. estudié entre comillas porque no lo estudié, sino que
fui, bueno, muchas experiencias, muchas masaje tailandés especialmente, que es una cosa muy bonita. Y, y de alguna forma, todo esto de lo que estamos hablando, a mí no sé si me lo trajo, si ya estaba ahí antes o no, no tengo idea porque no sé, no lo tengo consciente, pero los masajes me han llevado a este tipo de experiencias y de ralentizar y de estar, dicen, los escucho decir en algún momento, el quitar la presencia, para mí es al revés, es estar realmente presente, pero eso implica quizás otra presencia, otro tipo de presencia, ¿no? Pero en mi caso, si tengo que nombrar algo, es principalmente esto, ¿no? Los masajes, tanto darlos como recibirlos, porque es como un acto contemplativo realmente para mí. Eh, y pienso que para mí es los masajes porque eso es lo que va conmigo, pero para quizás Héctor es no sé, el teatro, para otro quizás es la pintura o lo que fuera. Y cuánto más podemos aprovechar de esto, porque decir que quiero ralentizar el tiempo es casi un sinsentido, pero encontrar los espacios en los que yo siento que mi tiempo se ralentiza y fomentarlos de alguna forma, o sea, darle más espacio en mi vida a esas cosas que hacen que a mí en lo particular me conecte conmigo misma, me conecte con el otro, me centre, frene el tiempo, porque yo lo he vivido y me imagino que es alguna experiencia colectiva que debe ser algo que le pasa a todo el mundo, con lo que sea que le pase, o no, qué sé yo. Estaría bueno saberlo, pero entonces es como un camino indirecto en el que el efecto es que o después de una clase de yoga, después de la relajación, que parece que el tiempo fuera infinito, eh, como encontrar esos espacios, sobre todo nosotros que vivimos en culturas que son totalmente opuestas a esto, ¿no? O sea, como que encontrar esos pequeños espacios de lo que sea que a cada uno le sirve para ir fomentándolos, para encontrar el camino desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio camino, porque si no es como decir, no pienses en el elefante blanco, Ujú, pensando en el ujú. elefante blanco, o sea, qué sé yo. No, me parece que... Pero bueno, es una cosa personal, eso. Muchas gracias, claro que sí. Además, no hay nada más efímero que el cuerpo, ¿verdad? Muchas gracias por ese comentario. Les voy a invitar, si quieren, Héctor y Cata, un comentario breve antes de cerrar esta sesión, por favor. Héctor y Cata, ¿quieren decir algo? Sí, sí, yo sí, no me lo puedo evitar. Es simplemente ah, ah, nuevamente citarlo porque ¿qué más puedo hacer? Y escribe, en el reino de paz por venir se reconciliarán el ser humano y la naturaleza. El ser humano ya no será más que un conciudadano de una república de seres vivos, a la cual también pertenecerán las plantas, los animales, las piedras, las nubes y las estrellas. Cuando leía esto para mí significó, porque es el cierre total de su libro, significó que cuando nosotros, o por lo menos cuando yo aprenda a silenciarme y realmente aprenda a contemplar, seré como el cuadro, seré uno con el río, con la piedra, con el mar, con las estrellas. Eso me ha encantado y me llevó a soñar que es posible, como tú dijiste en una ocasión cuando estábamos en reunión presencial aquí en Jalapa, el objetivo es la iluminación de todos los seres humanos. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias por ese cierre. Catalina, te damos las últimas palabras, por favor, si quieres añadir algo. Sí, me recordó también a mi, bueno, el cuadro que describía, ¿no? En el libro que nos recordó este Héctor, a mi paseo por Costa Rica, donde también ahí es como que uno siente que se disuelve, ¿no? El yo, digamos, esta personalidad que tenemos y el tiempo realmente es otro. No sé, yo en ese lugar también tuve experiencias de profundidad, de conexión y el tiempo
no sabía cuánto pasaba, digamos, o sea, no, se disolvió también. Entonces, la verdad que este libro nos recuerda eso, ¿no? Cómo es desconectarnos del tiempo, de la hiperactividad, y que eso nos permite justamente la conexión auténtica, ¿no? Con el otro, ya sea un cangrejo, un árbol, una persona, una obra de arte, el tocar. Así que bueno, gracias por traerlo, ese libro. Muchas gracias, gracias a vosotros. Pues esto era la segunda parte de la vida contemplativa de Byung-Chul Han en el Arca del Saber. Yo lo adoro, creo que todos lo adoramos, porque nos recuerda a este autor que no solo de pan vive el hombre, sino de silencio, de lentitud y de creación. Que cualquiera que aspiramos a no ser apresados por el consumo, por la rueda del capital, seamos capaces de no actuar actuando, de no intervenir interviniendo y de no exhibirnos exhibiendo realmente lo que importa, un gesto profundo, como decía Pina Maus. No me interesa cómo te mueves, sino lo que te mueve. Algún día vamos a dejar el mundo y dejaremos de ser nosotros para entrar en ser los otros. Algún día dejaremos nuestro cuerpo, Natalia, para transformarnos en humus. Así que, como Han sugiere que el arte de contemplar es también vivir con dignidad en medio de un tiempo que le olvida todo, no nos olvidemos que nos queremos mucho y que nos vamos a ver en la siguiente Arca del Saber. Un fuerte abrazo. Gracias.